Entonces, este es el camino. Este es el valor histórico del camino, que hay la certificación notarial de que lo hicieron los moriscos. Es camino histórico y, bueno, como un apunte os diré que hace la clave del camino está en este trecho, que veréis ahora la canal, que no era nada fácil hacerlo, pero bueno, ahí está. Y luego, pues lo que he comentado varias veces, veis que el empedrado se mantiene muy bien y la construcción, que no obedecía ni mucho menos a una construcción de tipo arbitrario, de decir, se ponen piedras, se haga el camino. No, 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 todo tenía una técnica muy elaborada, ¿eh? Esto es para desviar las aguas de lluvia. Si las aguas de lluvia no van por aquí, van por el camino y terminan por destruirlo, por erosionarlo. Eso hacían. Piedra seca es una forma de construcción en las cuales la sustentación de los muros del edificio que se crea es por equilibrio y por colocación de las piedras, porque no tienen argamasa de compactación, ¿eh? Es un sistema muy económico, muy barato, pero que exige mucha fuerza, mucha mano de obra, pero es lo que va creando. Entonces, a partir de esta canal, que como digo es la clave, es el escalón que salva, después ya veréis que vamos andando por una serie de terrazas que van aprovechando, veis los estratos, la horizontalidad de los estratos, sobre ellos se crean unas repisas naturales, sobre esas repisas va el camino, pero eso ya lo veremos. Esto es solamente el apunte. Es que de arriba también te pueden sentir. ¿No me dejáis solo? No. Cabanilles estuvo hace, bueno, ahora unos 200 años aproximadamente, a finales del siglo XVIII. Él subió aquí arriba y entonces habla, si leéis a Cabanilles, es muy interesante porque habla de que nadie se atrevería o se debiera atrever a subir con caballería, montado este camino. Es verdad, vamos a subir arriba con un burrito, una caballería por ese camino, no es para eso. Habla además también de que las gentes del pueblo lo habían construido el camino, él ya no especifica que eran moriscos. Y este camino lo hicieron los moriscos en el siglo XV-XVI. Entonces, ¿por qué tenemos la certificación esa? Hubo un curioso litigio que los moriscos de la aljama de Cortes de Pallars, bueno, aljama era la unidad, digamos, administrativa, religiosa, económica de los musulmanes. Es decir, el objeto donde vivían esas comunidades eran una unidad donde ellos pues hablaban su propio idioma, sus leyes coránicas, su justicia y todo. Y estas aljamas después tenían unas relaciones con los señores feudales. En este caso el señor de aquí era el barón de Pallars, en realidad de Pallars. Pallars es un linaje catalán que viene con Jaime I, participa en la conquista de Valencia. Y bueno, Jaime I no sé qué tendría contra él, pero ahí le regala todo esto, que es una zona de montañas muy difícil. Y aquí estuvo el barón, la baronía y barón de Pallars, se castellaniza por Pallars, y a finales, vamos, en el último tercio del siglo XVI hay
más que un litigio, una petición que hacen los moriscos, la aljama de Cortes de Pallars, al barón Lluís de Pallars, para que les ayude económicamente a mantener el camino. Venga, no, mira, que esto está peligroso. Te va del terror. Va, que ahora me voy allá. ¿Y ahora me lo voy? Sí. No te digo que en cada sería pichón a bailar. Que va, eso es un shock. Parece como si estimularas los reflejos también. Sí, 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 que sí, cierto. colocar el pie rápidamente. Sí. Mantiene mucho los reflejos, mucho. Y para lo que haces aquí, Qué bonito. así no se ve con tanta agua. Què és? Mira l'avancalament. Se veu ahí? Diu, lo que era el treball de la gent, eh? Fija't. Se ho està desapareguent, Això es va desveint-se, no? Però que bonic està. La acequia cogía aguas del manantial de San Vicente que está arriba, o digamos en épocas como esta de mucha agua, corría por aquí, es que va teniendo a muy poco nivel, va descendiendo a todo lo largo del valle. Entonces, todas estas terrazas que ahora están invadidas de matorral, eran huertas. ¿Qué pasa? Que de estas acequias, que además las ves que las han limpiado, están muy bonitas, muy bien, de ahí pues tenían las salidas de agua, iban regando esas terrazas de huertas. Pero de los mismos bancales. Familia sonríe. Bueno, se está sacando el Uy. Yo no lo he visto porque no me lo tenía, pero ya me han comentado. Está comentando él. Que va a fichar un ratito.